Entonces damos inicio a nuestra última mesa del día en esta aula. Nuestra mesa se titula Mujeres, Letras y Resistencias Coreanas, de tal manera que vamos a hablar de mujeres y literatura. Son ponencias muy interesantes. Vamos a cambiar un poquito la dinámica, pero ahorita les cuento, ¿no? Debido a los recortes del tiempo, vamos a estar levantando una papeleta cuando falten 5 minutos. Una vez que tengamos lista, digamos que nos hayamos pasado del tiempo, les haré un aviso con una hoja blanca para que también no tengan que estar tan pendientes de su chat. Bien, pues sin más, les cuento que empezamos con nuestra ponente Isabel Álvarez y Judith Mellado, quienes, bueno, nos van a presentar la presencia invisibilizada, participación de mujeres en movimientos sociales de Corea del Sur. Judith Mellado es candidata a magíster en estudios coreanos en la Universidad Central de Chile. Sus líneas de investigación son género, inclusión, movimientos sociales. Chile, siglo XIX, siglo XIX y siglo XX. Y estudios coreanos. Actualmente se encuentra realizando su tesis de magíster de título Feminismo coreano y su incorporación a la política social en espacios públicos, 1898-1945. Por su parte, Isabel Álvarez Cavieres es candidata a doctora en procesos e instituciones políticas por la Universidad Adolfo Ibáñez. Sus líneas de investigación abarcan las temáticas de género, inclusión, libertades, políticas públicas, instituciones públicas, teorías de la cultura y estudios asiáticos. Actualmente se encuentra realizando su tesis doctoral bajo el título Maternidad, un análisis desde las libertades instrumentales. Bien, sin más, les dejo la palabra. Muchas gracias. Voy a compartir nuestra presentación. Bueno, como ya me ha comentado con Judith, vamos a presentar presencia invisibilizada. Vamos a dividir nuestra presentación en 7,5 minutos cada una para poder cumplir con los tiempos que se han establecido en el foro. Nuestra investigación parte, si bien abarca los movimientos sociales y el rol que han tenido las mujeres, parte desde la idea del rol que han tenido las mujeres en Corea desde su recorrido histórico, porque nos parecía importante establecer cuáles habían sido los lineamientos y las vicisitudes o experiencias que habían vivido las mujeres coreanas para llegar a los movimientos sociales. Entonces, la realidad y experiencia de las mujeres coreanas ha deambulado en un ir y venir de derechos y deberes, ¿ya? No es posible, entonces, hacer un análisis lineal de la realidad de las mujeres, ya que éstas, a través del paso de los años, han, de alguna manera, transformado su rol e implicancia en la sociedad constantemente. Y esto porque en el inicio, en la antigüedad, autores como Pak destacan que no había posibilidad de hacer división de géneros ni de sexos, porque en realidad la realidad que vivían los convocaba a ambos géneros a trabajar en conjunto, ¿ya? Entonces, el rol vital de la mujer era para la subsistencia, así como también del hombre, y por lo tanto los humanos no podían permitirse el lujo de esta desigualdad de sexos. Entonces aquí tenemos una primera parte donde las mujeres sí tienen algunos derechos y deberes en la sociedad. Luego, durante el periodo de la Sila, también tenemos figuras femeninas muy importantes, entre ellas las tres reinas, que si bien en la historiografía coreana han sido no fundamentales y probablemente no han sido material de grandes investigaciones, sí fueron reinas, que son la reina Seondong, la reina Jinjeong y la reina Jinseong, que fueron activas sobre todo en el crecimiento del imperio, ¿ya? Pero luego en el periodo de Goryeo, las mujeres se enfrentan a bajos niveles de discriminación, sobre todo lo relacionado en el derecho a participación en rituales, porque comienza a haber muchas chamanas mujeres. Si bien el chamanismo era algo un tanto prohibido, la mayoría de las mujeres practicaban esto y por lo tanto había una gran presencia de ellas en términos sociales y un poco religiosos de culto. Y también era muy importante la herencia de propiedades familiares. Sin embargo, el comienzo de la influencia primero del budismo para la cultivación espiritual y luego el confucianismo para los ámbitos gubernamentales comenzaron a cambiar la participación de las mujeres en la sociedad coreana.
Ya durante el periodo Joseon hay una supremacía de las instituciones patriarcales y el confucianismo como influencia filosófica y ética era súper importante para las instrucciones sobre el comportamiento que debían adoptar éticamente las mujeres. Entonces ahí aparecen los 7 demonios, que son estas órdenes que hablaban de cuáles eran los 7 demonios que afectaban a las mujeres, entre ellos la desobediencia a los suegros, incapacidad para tener hijos, cometer adulterio, mostrar celos, ser portadora de alguna enfermedad hereditaria, adoptar comportamientos locuaces y fraude. Y por otro lado también estaban las 3 obediencias, que significaba que la mujer estaba supeditada a la obediencia de un otro en tanto hombre. Si era soltera, debía obediencia a su padre; si era casada, debía obediencia al marido; y en el caso de viudez, debía obedecer al hijo mayor hombre. Según el confucianismo, entonces, el hombre es el jefe de la familia y por lo tanto tiene la autoridad de decidir sobre la mayor parte de los problemas familiares. La mujer, en tanto esposa, está subordinada a casi todos los asuntos. Sin embargo, ejerce cierta autoridad en los asuntos como domiciliarios y los relacionados con la familia, los suegros, los hijos. Así entonces, la autoridad del hombre, y esto un poco cruza la mayoría de las culturas, se basa en estructuras de poder, mientras que la autoridad de la mujer se basa en su competencia emocional y reproductiva. O sea, el hombre produce y la mujer reproduce. La guerra indio-japonesa y luego la guerra del Pacífico y todos los conflictos que se sucedieron en la península durante el transcurso del siglo XX aceleraron la desintegración de los valores confucianos aplicados en la sociedad y la estructura familiar. Las mujeres empezaron a darse cuenta de que existían algunas instituciones opresoras y por lo tanto comenzaron los esfuerzos para eliminarlos. La Constitución de la República de Corea de 1948 representó importantes cambios en favor de la igualdad de género y el sufragio universal. A partir de su introducción, las mujeres coreanas obtenían legalmente hablando, y eso es importante porque en términos como del escrito, tenían el estatus legal y político igualitario al de los hombres coreanos. Sin embargo, en las vivencias propias de la sociedad todavía estaban relegadas al espacio del hogar. Con la guerra de la Corea, en 1950, hubo nuevos cambios asociados a la situación de las mujeres en la estructura familiar coreana. Y en este periodo se establece lo que se dividió, lo que hizo que a las mujeres se las dividiera en 3 categorías. Estaban las mujeres soldados, que eran aquellas que, producto de la guerra, debían ir a la guerra, pero cumplían en su mayoría tareas asociadas a trabajos de cuidado, lo que había roto de alguna manera las expectativas de las mujeres que pensaban que iban en igualdad de condiciones a la guerra que los hombres. Estaban las mujeres de confort, que fue instaurado por el gobierno de Corea para atender a los soldados estadounidenses que habían ayudado en la guerra y por lo tanto a dar de alguna manera placer y beneficio en pos del apoyo que tenían los soldados estadounidenses en la península. Y por último, las trabajadoras, que fueron todas esas mujeres que quedaron en las distintas ciudades y que por el envío de los hombres a la guerra tuvieron que hacerse cargo de trabajos en fábricas, como tejedoras, fueron la mano de obra durante el proceso. Estas mujeres, sin embargo, que de alguna manera participaron activamente en la sociedad, quedaron invisibilizadas, porque luego de que volvieron los hombres, se las volvió a relegar al espacio del hogar y se invisibilizó de alguna manera esa tarea que ellas hicieron durante la guerra. A partir de la década de los 70, y también con los movimientos mundiales y la segunda ola feminista, las mujeres coreanas comenzaron a participar en diferentes manifestaciones de la sociedad civil. Sin embargo, los temas de género, los temas propios de reivindicaciones de las mujeres, de su derecho y la lucha por igualdad de sexo, estaban de algún modo postergados o relegados en el marco de una sociedad aún fuertemente signada por la ideología confuciana y patriarcal, donde los hombres seguían siendo protagonistas. De entonces hasta la actualidad, la noción tradicional de la función de la mujer, limitada al hogar y al matrimonio, no ha cambiado mucho. Nosotros recogemos hasta el 2015 aproximadamente en participación y en transformaciones.
Y si bien las mujeres tienen cada vez más acceso a vías para independizarse económicamente, a estudiar, a tener participación política, además de poder ejercer roles que disten de la familia y ser mujer, madre o hija, que eran esta obediencia, aún su participación en sociedad en muchos casos ha estado condicionada desde el rol reproductivo. Y Judith va a profundizar en cómo en los movimientos el rol reproductivo era tan importante y las ha hecho en general ocupar espacios desde ese rol y por lo tanto ha invisibilizado otras participaciones. Judith, te dejo. Me vas avisando de la... Bueno, a partir del 2000 los estudios acerca de la participación femenina en los movimientos sociales se han centrado más que todo en lo que es la reivindicación de las mujeres de consuelo, y a partir del 2015 sobre los movimientos radicales o el ciberfeminismo, lo que ha generado en ciertos escritos o a la opinión pública pensar equívocamente de que los movimientos femeninos o la participación femenina en movimientos sociales de Corea es algo nuevo, cuando, como se ha visto, como lo ha mencionado también Isabel, esto viene de antes, especialmente a partir de finales del siglo XIX, cuando a través de, o de la mano de los movimientos del movimiento de salvación nacional a través de la educación, que fue impulsado por el rey Goyón, las mujeres pudo entrar a estudiar, a tener una educación igual que el hombre. Sin embargo, esta educación igual estaba un poco centrada en lo que era la clase Yangban, que era la clase de élite o la clase alta coreana. Nosotros, para poder entender un poquito cómo ha ido evolucionando el movimiento de mujeres en los espacios sociales, lo dividimos en 3 etapas. La primera en apertura y colonialismo, la segunda en desarrollo e industrialización, y la tercera en democratización. La primera etapa correspondería a estos últimos años del siglo XIX y los comienzos del siglo XX, como ya mencioné, a través de lo que era este movimiento de educación. Se fue promoviendo la educación femenina por movimientos sociales masculinos. Las mujeres en este caso pudieron tener mayor participación femenina y también se incorporaron a estos movimientos. En 1898 se crea el primer movimiento de mujeres, que si bien estaba amparado por una parte de los movimientos masculinos, igual que también de varios periódicos de la época, fue creado netamente por mujeres, que fue alrededor de unas 400 mujeres de la clase Yangban, que buscaron a través de la educación poder rebelarse contra lo que era el patriarcado y se me fue la palabra. Esta jerarquía que existía con el confucianismo. Después del nacimiento de estos movimientos, las mujeres empezaron a tener ya una participación social mucho más activa y lograron también conformar otros grupos a medida que iba pasando el tiempo. Si bien la primera visión que ellas tenían era luchar contra el patriarcado y el confucianismo, todo esto se vio paralizado al momento en que Japón comenzó su imperialismo en Corea. Por lo tanto, esto también se volcó, estos movimientos se volcaron a la lucha contra este imperialismo japonés. Ya en 1920, a principios de 1920 y finales de 1930, se crearon otros grupos de mujeres que ya empezaron a introducir lo que era la reivindicación femenina y la igualdad de género. Estos grupos en su defensa generalmente era para las mujeres que trabajaban en las textileras japonesas para denunciar lo que era
el abuso que cometían los supervisores o los oficiales japoneses contra las mujeres, los bajos sueldos y las condiciones inhumanas que tenía los lugares de trabajo. Pero sirvieron también a su vez para potenciar todavía más el activismo contra el imperialismo japonés. La segunda etapa, Isabel, ya comienza después de la independencia, por eso también en el periodo del desarrollo industrial que tuvo Corea. Aquí los grupos que habían comenzado los movimientos femeninos en la época de imperialismo comenzaron a disminuir debido a su carácter. Estos grupos, la mayoría de estos grupos femeninos tenían un carácter socialista o comunista, por lo tanto se vieron presionados por este gobierno fiduciario de Estados Unidos a desaparecer. Si bien desaparecieron, sí resurgieron otros grupos que siguieron peleando por los derechos de las mujeres. De hecho, en esta época, sus grandes logros fueron poder lograr que se hiciera un cambio en lo que era la ley de familia, que en ese momento seguía protegiendo al hombre y limitando los derechos de la mujer. Y también que Corea entrara ya y firmara la Convención para la eliminación de toda discriminación contra la mujer de las Naciones Unidas. Si bien en esta época se dedicaron más estos grupos a tener más que nada un esfuerzo por democratización y por los derechos laborales y sindicales, sí también se preocuparon un poco de poder seguir desarrollando lo que era la educación también femenina, que es muy importante para que ellas pudieran desarrollar esta participación en los movimientos. Y por último también tendríamos la tercera etapa, que sería la de democratización. En esta etapa comienza el papel de las mujeres a ser más políticos. Ellas comienzan a dejar de un lado las campañas callejeras y a estar un poco escondidas como para salir más a la luz pública, y se dedicaron a estudiar y a comenzar a formular políticas que pudieran ser tomadas en cuenta por los gobiernos para que ellas pudieran tener mayor cantidad de derechos. El activismo constante de esta etapa generó también un impacto en el rol de la mujer, pues se vieron reflejadas en la creación y en la reforma de leyes que las beneficiaban directamente, como la ley de familia, las reformas al decreto de empleo equitativo, el decreto o la ley de protección a la niñez, la ley de castigo de violencia sexual, la de protección a las víctimas, y también generaron también otras participaciones, como también lograr a través de ellas, de su movimiento y de su participación activa socialmente, que se lograra fundar o crear el Ministerio de Igualdad de Género o el Ministerio de Familia e Igualdad de Género. También se logró reformar la ley de maternidad, que aseguró que las empresas pudieran asumir también la responsabilidad de las licencias maternas. Si bien también en esta época lograron como mayor logro, entre todas las cosas que ellas pudieron hacer como movimientos activos y netamente de mujeres ya independientes totalmente de los hombres, fue reformar después de 30 años de lucha el sistema de registros familiares, permitiéndole a ellas poder ahora hacer también progenitura en estos registros.
Si bien, bueno, nuestro trabajo se ha enfocado más hasta los años 2000, no quisimos avanzar más allá porque es lo que ha habido y hay mucha información actual. Lo que nosotros tratamos de ver aquí es esta presencia invisibilizada de la mujer antes de los años 2000. Por eso creemos que los 2000 ya llegó a ser el año en donde las mujeres ya pudieron ostentar cargos asambleístas, ambicionaron cargos de mayor poder, llegaron a tener una presidenta, a pesar de todas las controversias que puede haber sido su gobierno, pero lograron realizar otras actividades, pero todas estas actividades que se han logrado después de esos años viene y nace de esta presencia de la mujer a partir de finales del siglo XIX, y que todavía en la historiografía, sobre todo occidental, ha estado un poco invisibilizada en cuanto a su participación, y siempre se lleva a lo que es el hombre o el héroe, el mártir masculino. Como conclusión, no sé, Isabel. Sí, o sea, es un poco lo que dice Judith. Nosotras nos dimos cuenta, y este espacio es súper cortito para poder mostrarles todo lo que tenemos, pero nos dimos cuenta de que efectivamente la historiografía tiene, como en la mayoría de las culturas, nosotros nos hemos dado cuenta también que no es solo Corea, pasa en muchas culturas, que tiene una preponderancia de la historia masculina por sobre la historia de las mujeres líderes, sobre todo. Pero aún así las mujeres fueron súper importantes para el proceso, para los procesos de guerra. Sin ella, obviamente, el país se hubiese paralizado, entonces, sobre todo con la cantidad de conflictos que ha tenido Corea. Y creemos que en ese sentido esa presencia ha sido invisibilizada de los relatos de liderazgo en movimientos sociales. Eso. Gracias. Gracias, disculpen que les acarrere tanto. Sé que es un pedacito más porque se ve que es un trabajo que es bastante grueso para llevar como a un escenario tan de 15 minutos. Sin duda, en el tiempo de las preguntas podremos seguir profundizando. Damos paso a nuestra siguiente ponencia a cargo de Jacqueline Noemí Rolón, quien es estudiante de grado de profesora y licenciada en Letras de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de La Plata. Actualmente se desempeña como docente de literatura en el nivel secundario y forma parte del Centro de Estudios Helénicos de la FASE, como adscrita a la Cátedra de Griego 1 y becaria integrante de proyectos de investigación. Ella nos va a presentar el título Regar la añoranza, un análisis de las imágenes naturales en la poesía de escritoras coreanas con fines del siglo XX. Adelante, Jacqueline. Bien, sí, mi trabajo, como dijeron recién, es Regar la añoranza, un análisis de las imágenes naturales en la poesía de escritoras coreanas de fines del siglo XX. Y entre paréntesis dice selección porque obviamente no se puede abarcar todo la mitad de un siglo. Los poemas que seleccioné son de Choi Seung-ha, Los Somníferos y Lluvia Florierida, de Kim Nam-soo, los poemas 5, 17, 48, 69 y 79 de Recuerdos de Amor. De Moon Chung-hee, los poemas Canción de la Mujer Madura y Acerca del Fluir, de esta autora. Bien, y la hipótesis que va a unir a todos estos poemas es que en esta selección de poemas se produce una antropomorfización de la naturaleza como recurso poético para poder expresar la emocionalidad, sí, de estas autoras, y notándose también un progresivo aumento de las emociones que son negativas de una generación de escritoras a otras. Bien, ese sería el objetivo general, analizar todo este corpus, pero como objetivos específicos están poder diferenciar cuáles son los usos propios que cada autora hace de estas imágenes naturales, y también poder localizar similitudes también a partir de la comparación de los distintos poemas.
Bien, bueno, ahí están las tres autoras que vamos a analizar, y como marco teórico para poder justificar esta hipótesis, no voy a explayarme mucho en esto, porque lo más interesante es ver los poemas directamente, pero me gustaría retomar el concepto de traducción de George Steiner, en donde en su libro que se llama Después de Babel, Aspectos del lenguaje y la traducción, él se pregunta acerca de todos los obstáculos que se encuentra a la hora de uno querer leer a Shakespeare. Por más que lo lea en su idioma original, incluso en inglés, incluso así sigue habiendo un montón de barreras, porque el idioma es solamente una de ellas. Es prácticamente imposible recomponer todo el bagaje cultural que es necesario para poder leer a Shakespeare de la manera en que se leía en la época de Shakespeare. Es solamente una nueva lectura, una nueva reinterpretación lo que podemos aportar, incluso en un autor tan analizado y tan leído como es él, ¿no? Bien, pero más allá de estos obstáculos que son ineludibles, que son inevitables, la conclusión de Steiner es que aún así es necesaria la interpretación, aunque nunca lleguemos al sentido final, aunque nunca se llegue a un sentido definitivo, ni verdadero, entre comillas, la interpretación es necesaria, ¿sí? Para que pueda existir la cultura, en definitiva. Y solamente voy a citar un fragmento de esta cita muy larga, que dice que en ausencia de la interpretación, en el sentido múltiple y sin embargo aceptado del término, no habría cultura. Solo un silencio sin eco a nuestras espaldas. ¿Sí? Es lo que me queda de todo el análisis que hace el autor, porque por algún motivo llama a su primer capítulo Entender es traducir. ¿Sí? No nos tenemos que quedar en que traducir es la traición, ni que nos tenemos que quedar paralizados ante las distancias que son geográficas, lingüísticas, culturales, desde muchas dimensiones, sino que nos tenemos que animar a interpretar, ¿sí? Porque son necesarias para poder, para que la cultura exista y no haya simplemente silencio, como dice en su análisis, ¿sí? Y por eso poder superar esos obstáculos son necesarios para poder permitir el encuentro con la literatura coreana de esta parte del mundo, porque si no, cada uno leeríamos la literatura en nuestro idioma o de nuestro país o de lo que fuera, y nunca sería posible el encuentro. Ahora ya comenzando con los poemas, comenzando con Kim Nam-jo, en el poema 5, que es el que tienen en imagen, el elemento que predomina es el agua, entendida como recurso natural cargado de connotaciones positivas. Y dice, el agua que en silencio brota del manantial, agua que en silencio crea el rocío, ella húmeda y electrizada, ella serena se recoge. El agua aparece asociada a la fluidez y a la calma. Los adjetivos que la acompañan destacan su quietud en términos de tranquilidad, sin llegar al estancamiento, por eso el agua logra ser serena pero electrizada al mismo tiempo. Aunque también el agua es silenciosa, porque acá no es una tormenta o un furioso océano, sino que se circunscribe al espacio del manantial, que es apaciguador, o a la sutileza de un rocío. ¿Sí? Y en este punto comenzamos a vislumbrar la importancia de la impronta cristiana en la poesía de Kim Nam-jo, porque son numerosos los pasajes bíblicos que recuperan la imagen del manantial y del rocío como elementos líquidos que constituyen una fuente de bendición divina y que otorgan paz mental. Vemos más signos de esta cosmovisión en el poema 17, que dice, la primavera recién estrenada levanta las raíces de la tierra, bajo los primeros rayos del sol se entrega. Con igual ansia de brillar, mi alma busca también. Aquí el alma del yo poético aparece unida a los tiempos de la naturaleza, y en esta síntesis, Kwon Eun-hee y Jung Chun-sik hallan una conexión espiritual, y cito, es su alma lo que ella recrea,
el alma que al alejarse del cuerpo se adhirió a la naturaleza y, por así decirlo, de alguna manera a Dios mismo, aunque nunca en su misma magnitud. Fin de cita. A su vez, bajo el tópico de las estaciones de la vida, se alude a la juventud, metafóricamente como la primavera recién estrenada, y en los versos 2 y 3 se condensa la vorágine sensitiva y el afán liberador de los años juveniles a partir de la yuxtaposición contrastante de las imágenes de las raíces y de los rayos del sol. Así como la juventud posee la energía necesaria para buscar la libertad, el alma de la autora, en realidad el alma del yo poético, no hay que confundir, permanece joven y desea brillar, desea ascender a los cielos. Bueno, en el poema 48 se continúa con este tópico de las estaciones porque se habla del cuarto creciente en el cielo invernal, pero me interesa seguir en el poema 69, en donde observamos una unión de polos semánticos opuestos, porque dice, donde flores y espinas arden con pasión, donde dolor y goce con mi fuego arden, espero el día de las cenizas. ¿Sí? A partir del paralelismo entre flores, goce y espinas, dolor, el amor romántico, enunciado aquí en términos de pasión, se presenta como una síntesis de contrarios. Sin embargo, se destaca el carácter efímero de este amor porque, como todo fuego de pasión, solo puede terminar en cenizas. No obstante, Kwon y John también destacan que este dolor por el amor perdido no expresa la angustia del desamor, sino el dolor de la muerte del ser amado. Por lo tanto, las cenizas aludirían al polvo al que nos convertimos al morir. La tristeza del presente ante el recuerdo de un tiempo pasado que fue mejor también aparece en el poema 79, que dice, la añoranza trae por oleadas mayores tristezas que la hambruna. Si la regamos, crecen de la añoranza raíces barbadas y crecen más aún. En este poema vemos cómo se reinterpretan las imágenes naturales de las raíces y del agua otra vez, a través del tópico de fugit irreparabili tempus, que sería como el tiempo corre o se escapa inevitablemente. El agua, que fortalece las raíces de saudade en nuestro interior, convertiría la sana añoranza en melancolía que es dolorosa, si se arraiga en lo profundo de nuestro espíritu. De esta forma, la nostalgia se traduce en un hambre insaciable por el amado perdido, que nunca se va a poder recuperar, y nos preguntamos si es necesario dejar de regar esta añoranza para dejar de sufrir, pero por el contrario, proponemos que regar la añoranza es lo que hace germinar la poesía de Kim Nam-yo, es lo que la inspira. Bien, ya pasando a Moon Chun-hee, en Canción de una mujer madura, ya desde el título vemos la catacresis mujer madura, que nos anticipa esta vinculación entre vida humana y vida vegetal. En los versos iniciales dice, llegó una estación extraña, que no es primavera ni otoño. Otra vez aparece el tópico de las estaciones de la vida, pero lo diferente es que ahora el escenario se ubica en el verano. El verano se presenta como la estación en la que las plantas y los seres humanos se hallan en plena madurez. En este caso, el yo poético experimenta la comodidad de poder alternar entre zapatos con y sin tacón, según su propio gusto, como se menciona después. Y mientras en el apartado anterior analizamos la influencia de la cosmovisión cristiana en los poemas de Kim Nam-yo, en los versos de Moon Chun-hee encontramos un yo poético ligado a la progresiva incorporación del pensamiento feminista moderno en la literatura coreana del siglo XX. En este sentido, la generación de Moon significó una ampliación de las temáticas abordadas en las poesías de escritoras coreanas. A ver, creo que sí se ve. En Canción de la mujer madura, el yo poético disfruta del presente veraniego, dejando en el pasado las preocupaciones.
Y ahí cito el poema: por lo que me quité todo, a la añoranza y obstinación que me sentí nerviosa, llegué a la estación buena donde nadie me mira. Observamos que se produce una inversión con respecto a las apreciaciones del pasado y del presente que se analizaban en el apartado anterior, pues aquí se resalta la autorrealización femenina a partir del crecimiento natural de los seres vivos. En los versos finales se reitera el momento cúlmine que se atraviesa durante la estación veraniega, y ahí sigue. Está creciendo frondoso el cuento sobre los hijos y dolencias, más grande que una fruta y más rojo que una hoja caída. Cuando empezamos a hablar, llegó esa estación gorda y fantástica. Dentro del corpus de Kim Nam-yo, como Moon Chun-hee, hacen uso de las imágenes líquidas como elementos con propiedades positivas, ¿sí? Ahora, en Acerca del fluir, el agua representa un destino, que es el mar, y por lo tanto aparece como aquello de lo cual se carece. El yo poético destaca el balance y la paciencia natural del océano, asociando el movimiento de la corriente marina con el fluir de las propias emociones humanas. Y ahí cito el poema: ¿qué es el verdadero fluir? Y la perla criada por el suspiro del fluir. ¿Por qué es tan brillante como la tristeza? Si bien el espacio marítimo aparece vinculado a la tristeza, esta no se considera una emoción negativa, sino igual de necesaria que la felicidad, por eso dice que tienen el mismo brillo. El mar es el punto de llegada y la identidad misma del yo poético, tal como se señala en los versos iniciales. Sin embargo, surge la pregunta: ¿por qué el cielo nos regaló con la luz del sol la libertad? Ambos obsequios otorgan al ser humano la posibilidad de decidir alejarse del mar de emociones en pos del estatismo. En este sentido, en la segunda mitad del poema, enfatiza la oposición mar-montaña como lugares que pueden hacer fluir o hacer estancar la emocionalidad. Y se formulan nuevas preguntas. ¿Por qué no vamos al mar para ser el mar, para ser la ola? Como una promesa, nos dirigimos a la montaña. Preguntas en las que se cuestionan los comportamientos arbitrarios del ser humano, quien en lugar de afrontar y transitar la soledad y la tristeza, prefiere fijar sus metas en la seguridad de la montaña y de lo conocido, aunque ello implique la monotonía y la pérdida de libertad, como se dice al final del poema. Por último, en los dos poemas que quedan de Choi Seung-ha, podemos observar que el yo poético en esta ocasión se centra en expresar emociones que son deliberadamente negativas. Si antes a veces había momentos de felicidad y a veces momentos de tristeza, en estos poemas lo que va a predominar completamente es la tristeza y el dolor. En este sentido, Lee Nam-ho señala de la poética de Choi Seung-ha, y cito: el tono confesional y aforístico empleado al exponer su vida existencial y oscuridad interior ofrece declaraciones sorprendentes de sí mismo que rechazan cualquier percepción de la vida como positiva. Fin de cita. Entonces, en los somníferos, luego de tomar 33 pastillas para dormir, se pasa a la transición de la muerte como una liberación de las penas, como una anestesia del dolor. Ahí. Y en el poema dice: afuera los chorros de lluvia chapotean y nada se oye por más que griten. Me sumerjo en la profunda sombra cerca de la muerte, yazgo sobre el mar que no fluye más. Y otra vez aparece la imagen del mar, pero este ya no tiene su capacidad de fluir, es decir, ya no tiene ninguna de las propiedades positivas que se habían mencionado antes. ¿Sí? Por último, en Lluvia Florierida, nuevamente aparecen manifestaciones del dolor y de la tristeza. Dice: de las heridas del cielo caen gotas, cae el azote azul de la lluvia torrencial.
Aquí el cielo es personificado y se le atribuye la capacidad de lastimarse y de sangrar, es decir, de llover, y de azotar a la tierra con tormentas, que son signos de su propio dolor, del dolor del cielo. En este poema, la naturaleza se muestra angustiada y dolorida, pero no solo en el cielo, sino también en la tierra, porque dice, del pétalo de la flor brota la savia de la tristeza. Y en este verso se nos ofrece la imagen de la savia que brota de la planta como la versión vegetal de las lágrimas. Y este escenario persiste hasta el final, que dice, ¿quién está llorando en la médula de la flor, con ojos abiertos de inmensa tristeza? ¿Quién está llorando con el cuerpo vacío, despidiéndose de los sueños uno a uno? ¿Sí? Así la naturaleza no halla estabilidad ni siquiera en la firmeza de la tierra, porque no se nos presenta una flor que puede sentir la fortaleza del enraizamiento, sino que siente únicamente el dolor de un desgarramiento. Bien, como conclusiones, sí, ya voy finalizando. En el corpus lírico de Kim, la presencia de la naturaleza se muestra vinculada a la cosmovisión cristiana, motivo por el cual la poesía deviene un canal para hallar consuelo y aceptación de las desgracias inevitables de la vida. En la poesía de Moon distinguimos un paulatino desligamiento de discursos religiosos, una progresiva incorporación de elementos modernos, no solo por el pensamiento feminista que pueda llegar a tener la autora, sino también por incorporar elementos modernos como la vestimenta, el calzado, y no limitarse a un campo celestial o a un locus amoenus. Y por último, en los poemas de Chow se advierte un estado de completo lamento que lleva al máximo la fusión de emociones negativas y elementos naturales, se pierde el equilibrio, la naturaleza se convierte en materialización de tristeza y de dolor sin dejar espacio a emociones satisfactorias. ¿Sí? En conclusión, en la selección de poemas de estas tres escritoras contemporáneas se produce una antropomorfización de la naturaleza como recurso poético para expresar la emocionalidad, y hay un progresivo aumento de las emociones negativas de una generación de escritoras a otra. Eso es todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Jacqueline, por regarnos la añoranza con esta interpretación de la naturaleza en la obra de estas autoras. Damos paso a nuestra siguiente ponencia, a cargo de Leslie Matías, quien es pasante de la carrera de Historia en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Sus enfoques de análisis van desde el feminismo, de la diferencia sexual, la interseccionalidad, lo subalterno, entre otros. Previamente ha realizado ponencias con relación a Corea en distintos foros y eventos de estudios sobre Asia. Sus líneas de investigación abarcan la historia de las mujeres y la historiografía del este de Asia, profundizando en la península coreana. Ella nos presenta aproximaciones del lenguaje y experiencias sobre las mujeres de confort en la historiografía y testimonios. Adelante. Buenas noches a todos. El trabajo que les voy a presentar se titula Aproximaciones del lenguaje y experiencias sobre las mujeres de confort en la historiografía y testimonios. Comienzo con un poco de contexto. Una de las consecuencias de la ocupación japonesa y la colonización fue que en 1932 se establecieron algo que se llama casas de confort. El uso de estas casas aparentemente concluyó hasta 1945, después de la rendición de Japón. Y en estos lugares se reclutaron, entre comillas, mujeres de distintas colonias, en su mayoría de origen coreano, para que las fuerzas japonesas mantuvieran encuentros sexuales con ellas, ya sea de manera voluntaria y en la mayoría de los casos de manera forzada. Una vez concluida, también entre comillas, y como lo mencionó Isabel y Judith, hubo posteriormente casos de mujeres de confort. No hubo ningún movimiento social o académico por dar a conocer este suceso o resolver las situaciones de estas mujeres, también entre comillas libradas, aunque el conocimiento de estas era público y durante ciertas épocas se llegaba a tocar el tema, tal vez en libros ficcionales o en algunas investigaciones periodísticas. Sin embargo, las memorias personales se quedaron en privado.
Al finalizar la década de 1980, a raíz de la colonización de alrededor de 36 grupos no gubernamentales surcoreanos, se fundó el Consejo Coreano para Mujeres Reclutadas por Japón para la Esclavitud Sexual Militar. Consejo Coreano, para hacerlo más corto, y para el año de 1991, a través de dicho consejo, se apoyó a Kim Hak-sun y a otras mujeres para hablar públicamente sobre este tema. Este trabajo pretende hacer un análisis historiográfico de cómo ellas han sido mencionadas a partir de esa década hasta ahora, tanto Corea como en Japón, incluso pues con otros autores. Bueno, un poco sobre la historiografía pues, anterior al de las mujeres de confort. Entre 1945 y 1990, tanto en Corea como en Japón preponderaban asuntos de carácter político para entender las nuevas transformaciones. En el caso coreano se hablaba sobre todo de la identidad o identidades de la península ya dividida, sobre su pasado colonial. Por otro lado, en Japón también se estaba reconstruyendo su pasado histórico, había más revisiones de su historia y pues cómo se iban a insertar ahora pues en la nueva historia global, ¿no? Las corrientes de análisis durante estas épocas, por citar un ejemplo, eran sobre todo escuelas teóricas como el marxismo. Y a partir de 1991 hasta hoy, que se ha escrito bastante sobre las mujeres de confort, se habla sobre todo del por qué surgieron, sus situaciones de vida antes, durante y después de la ocupación japonesa, en varios lugares de Asia, sobre todo en la península coreana. Se habla sobre la diferencia y las similitudes étnicas, de clase, entre otros aspectos, para comprender, pues, sobre todo cómo funcionaba. Haciendo una revisión al respecto, de acuerdo a la autora Yoshiko Nosaki, se requirió del uso de teorías y análisis de estudios nuevos para la época y el lugar, para entender su existencia en este contexto histórico, ya sea desde el legalismo, la historia social, la política, el postestructuralismo, los derechos humanos, el feminismo, entre otros. Tenía sobre todo el fin de romper con la historia tradicional, tanto de Japón como de Corea, como de otros lugares, y también para insertarlas dentro de sus narrativas nacionales. Por otro lado, también buscaban hacerle frente a discursos nacionalistas, sobre todo pues, por parte de un negacionismo en Japón, que buscaban manifestarse y minimizar el asunto. Así pues, lo que yo estoy trabajando o analicé en los siguientes autores, sobre todo la representación y la significación de mujer de confort como concepto, y preguntarnos por qué hasta hoy la seguimos llamando mujeres de confort. Nosaki expone que la discusión de mujer de confort como concepto de representación en conjunto no es un tema recurrente, es difícil de hallar y no se toca directamente, va entre líneas, por así decirlo. Y bueno, sobre todo lo analicé en la manera en que se representan. Aquí hice un comparativo de cómo podían representarlas en la historiografía. Algo que quisiera aclarar es que sí había una historiografía posterior de mujeres de confort, pero no era como la de hoy, tan expuesta, Sí. Bueno, entonces trabajé esto, hice una especie de tablita. En primer lugar, observamos el primer término, que es Tenshintai, o en japonés, en coreano, Jonshinde, Yocha Jonshinde, Choya Gun Jonshinde, Ilbon, que sobre todo refieren al trabajo voluntario y que no implica asuntos de índole sexual. Sobre todo era para justificar como el reclutamiento de mujeres. Después también tenemos que es Ilbon Gunguyambu. Ahí ya la connotación de Ilbon pues refiere como a Japón.
que se refiere como ya directamente a esclavitud sexual por el ejército japonés. También tenemos un seidorei, un guiambu a secas. Posteriormente también tenemos el término yungun y yamfu, guiambu, yunguiambu. También tenemos ilbongun son no ye, que sobre todo refiere como a esclavitud sexual o esclavismo sexual, que también es algo que se podría debatir, o en inglés, que sobre todo es el de donde más acontecen otros trabajos historiográficos, pues sexual slave o slavery, ¿no? También tenemos Halmoni Wiambu o Halmoni Yonshinde, que es como se le refieren grupos activistas a estas mujeres, sobre todo a las que hoy viven. Halmoni pues quiere decir abuela en coreano. Bueno. De los problemas historiográficos que hemos encontrado, sobre todo es que, por ejemplo, el nombrarlas como esclavas sexuales japonesas, entendiendo que dicho concepto está supeditado solo a la estructura de poder colonial japonés. Como ya habían dicho anteriormente, también Corea fungió como ciertas casas de confort. A su vez, otros autores son conscientes de que no funciona para significar a todas las mujeres insertas en este problema y su historia. Por consiguiente, a veces solo lo limitan a como lo deja el Consejo Coreano, que es Yonshinde o Gwiambu. También la representación se construyó sobre todo para un conflicto político entre Japón y Corea del Sur, sobre todo. También podemos ver que el problema está supeditado también a la manera de narrativas nacionalistas, por ejemplo, en libros de texto de historia oficial. Tanaka Yuki, uno de los autores que revisé, explica que el concepto puede definirse solo al de una mujer sexualmente esclavizada u obligada a prostituirse. Sin embargo, no debería cambiar el concepto de mujer de confort porque vuelve al fenómeno histórico único. Y sin embargo, también tenemos a la parte de la comunidad internacional. Esta consiguió que se repensaran otras maneras en el significado y en algunos casos les concedió otras cargas políticas, ideológicas, etc. Y como lo expresa Laura Hein, debido a las diversas perspectivas, entre ellas las tres dominantes, que es lo que les menciona, la japonesa, la surcoreana y lo que ella llama diáspora asiática o comunidad internacional, no existe una coerción del significado de mujer de confort y no ve qué tan complejo puede llegar a ser. Ella trabaja sobre todo pues las repercusiones, por ejemplo, en la prostitución en Asia posteriormente, o la manera en que en Asia ahora se consume la pornografía. Por otro lado, existen otras contrariedades, por ejemplo, como la que expone Sarasó y Abrosita sobre mujer de confort como víctima de guerra. Los crímenes de guerra no son una categoría especial de crímenes que solo tienen lugar en la guerra. Pueden tener lugar durante la guerra, facilitados por el caos y la confusión de la época, pero son delitos cometidos en la vida cotidiana con otro nombre, como asesinato, tortura, violación, prostitución forzada y robo. Es así que situarla solo en un escenario único de la guerra supone dilucidar los problemas de género de la época que no solo vienen de Japón, también de sus colonias. En cada lugar se fungían ciertas normas de género, clase e incluso de racismo. Y en cuanto al problema de significarlas como esclavas o esclavizadas sexuales, también se presta la contrariedad de colocar a todas las mujeres en discursos homogéneos o monolíticos que se convierten en una historiografía consensuada, aunque desde el carácter teórico, como lo explica Max Weber, es necesario para la legitimidad de los discursos dentro de un plano político e incluso social. Sigue omitiéndose la voz y la historia personal de cada mujer. Parece entonces que el desarrollo de esta historiografía sigue insertándose en una cuestión política y de narrativa nacionalista. Para el debate en torno al concepto,
podemos ver que para que llegue como una consolidación de pues toda esta historiografía de casi 30 años, la fuente principal que se ha utilizado han sido pues los testimonios de estas mujeres. En este caso hablaremos de historias de vida. Es preciso señalar que también se utilizan otras fuentes, como testimonios militares, documentos gubernamentales, etcétera, etcétera. Y sobra decir que al trabajar con estos testimonios, así como cualquier otra fuente histórica, las nociones de verdad y veracidad suelen verse difusas, sobre todo en un trabajo de análisis histórico. Retomo una cita de la antropóloga Elizabeth Jelly. Dice: el problema estaba en que se podían cometer errores en el recuerdo y en la transmisión, sea voluntaria o involuntariamente, incluyendo los lapsus y las malas jugadas del inconsciente. De ahí la preocupación por la autenticidad y la sinceridad de estos relatos. Entonces, bueno, contextualizando los testimonios, sus experiencias no fueron contadas a lo largo de 50 años, es un gran vacío de la memoria, y pues no solo fueron contadas por el dolor y el trauma que provocaban en ellas, también porque una gran parte de la sociedad se desentendía con las mujeres por considerarlas impuras, de acuerdo a los cánones de mujer correcta, que también ya mencionaron anteriormente, que pues tiene que ver mucho con el confucianismo. Entonces yo lo que hice fue retomar el feminismo de la diferencia sexual como herramienta de análisis y la historia viviente. Esta propuesta busca construir una historia de las mujeres desde su propio contexto. La lingüista y filósofa Lucy Irigaray, así como la Librería de Mujeres de Milán, que es un colectivo de los años 70, plantearon que existían vacíos o silencios en las formas de conocimiento tradicional, de tal forma que buscaron reconocer las dualidades que podrían traer la experiencia femenina como otra alternativa de conocimiento. Para el caso de una mirada histórica, la historiadora María Milagros Rivera Garretas explica que puede conseguirse una historia de mujeres sin colocar una perspectiva masculinizada como la medida universal de conocimiento. La autora remarca que esta nueva forma de entender la historia se encuentra en las experiencias vividas y que vivifiquen, y nace precisamente del descubrimiento de la libertad femenina en la política de las mujeres y también del reconocimiento del valor personal, político de la experiencia por el conocimiento humano. Mariri Martiñengo señala que hay una historia viviente anidada en cada una y cada uno de nosotros, formada por memorias, por afectos, por signos en el inconsciente. Si bien esto alude a que es una historia construida desde la subjetividad, es importante señalar que en toda construcción cultural que aporta el conocimiento humano es sin duda creado desde una visión subjetiva. El feminismo de la diferencia busca que estas experiencias históricas subjetivas comiencen desde quien las escribe. Yo estoy escribiendo desde la experiencia de la violencia sexual en mi horizonte histórico. Hemos comprobado que la historia, la violencia sexual es histórica y global. Entonces, buscamos aprender desde otras historias de vida. Por otro lado, en torno al concepto de mujer de confort, yo propongo desde esta propuesta teórica resignificarlo como sobrevivientes. Pues no solo subsistieron a una situación de guerra, resistieron a un sistema que las orilló a escapar de sus familias, a ser raptadas o engañadas. Ese mismo sistema las orilló a esconderse después de la guerra. Podríamos entenderlas así. Mujeres de confort como sobrevivientes de lo que llama Sara So un fascismo patriarcal, que ella dice que es el cómo un sistema jerárquico la ve como objetos o regalos simbólicos, en este caso de la ocupación japonesa, para la figura del poder, el jerarca en este caso, y son utilizadas para subir la moral del ejército. También de un sexismo masculinizado que es reproducido tanto hombres como mujeres y alude a que permite a los hombres buscar el placer sexual desde el argumento de que así es su naturaleza. También desde un nacionalismo étnico que, como ya mencioné anteriormente, viene de esta postura nacionalista, sobre todo del lado de Japón, de que no fue algo negativo.
Por supuesto, recalco que mujer de confort es un eufemismo porque la violencia que vivieron miles de mujeres es gigante, fueron demasiadas, pero también sucedió después de la guerra. Pasaron muchos años para que se crearan redes de apoyo, en este caso el Consejo Coreano, para configurar una resistencia, en su mayoría hecha por mujeres, por y para ellas, para poder contar sus historias, pero es ahí donde encontramos que se formó una nueva historia. Primero, al intentar escapar de una situación de vida violenta, al encontrar nuevas formas de subsistir por sus medios, al decidir narrar su propia historia y al hacerle frente con apoyo a quienes presentan este pasado. En el caso de Kim Hak-sun, narró que tras un intento de suicidio conoció a una víctima de la bomba atómica, Lee Min-jae, y decidió contar su historia. Ella es la primera mujer de confort y ahora es un estándar y fue el impulso para más sobrevivientes para contar su historia. Otro rasgo que busca el feminismo de la diferencia es el reconocimiento de la autoridad entre nosotras, no como algo jerárquico, sino como una identificación. Para muchas mujeres, Kim Hak-sun, como motor moral y de fuerza simbólica, las arrojó al contar sus experiencias, incluso aunque no fueran parte de esta situación histórica o su situación en ese momento también fuera distinto. Aquí tenemos un pequeño extracto del ensayo de Lee Hee-ja del 2019. Dice: mientras miraba la transmisión de televisión el día de su testimonio, sentí que me dolía el corazón, pensando en lo insoportable que debió haberse sentido al guardar este secreto toda su vida. Tenía aproximadamente la edad de mi madre o mi tía. Me di cuenta cuando crecí del dolor que mi madre debió haber sentido al sobrevivir el colonialismo japonés y la guerra de Corea. Pero me sorprendió saber que había mujeres que sufrían incluso más que mi madre. Kim Hak-sun siempre luchó con confianza, siempre eligiendo un camino nunca recorrido. Su caminar debe haber sido definitivamente aterrador y difícil, pero lo recorrió con calma como si fuera hecho para ser su destino. Aprendí mucho simplemente estando a su lado y observándola. Al ver su lucha llegué a entender cómo vivir y luchar como una de las familias de las mujeres de confort. Otro ejemplo de redes de apoyo e identificación entre mujeres, aunque existieron en un mínimo, provocaron también un sentido de supervivencia en ellas. Por ejemplo, tenemos un extracto de Jean-Ruth O'Herne. Ella conoció a dos mujeres que estaban en una casa de confort y ella preguntó por qué estaban allí voluntariamente y narra lo siguiente. Cuando sacaron a algunas jóvenes de su campo de prisioneros, dos de ellas de solo 16 años, Dolly e Yvonne, sintieron lástima por ellas y sugirieron a los japoneses que pudieran ir en su lugar. De todos modos, agregó Dolly, no tengo ninguna intención de morir de hambre. Quiero salir viva de esta guerra. Mi pensamiento fue para los dos jóvenes que se salvaron debido a Dolly e Yvonne. Ese día aprendí una lección muy importante, nunca juzgar a la gente. Bueno, tengo un par más de testimonios, pero saltaré a las conclusiones. Realmente, pues, insisto que no hay que minimizar las situaciones de violencia física, mental y emocional de las sobrevivientes, pero no hay que omitir estos espacios de resistencia. Son pequeños, son a veces difíciles de encontrar en los testimonios, porque pues sobre todo el testimonio que se ha recolectado es como con un fin legalista. A veces algunos autores dicen que cuando es en este sentido, sobre todo, pues buscan que vaya directo como a un culpable, ¿no? En este caso, Japón. Es raro encontrar otros testimonios que hablen, por ejemplo, de la posguerra. Sin embargo, pues entretejer pues todas estas ideas de supervivencia, de resistencia y de significarlas, pues nos hace pensar también que podemos encontrar otras cosas en estos problemas historiográficos. Hay algunos autores también que trabajan el Han, que es el sentimiento de las mujeres de confort. Es algo muy interesante. Bueno, ya se me acaba el tiempo, entonces concluyo. Gracias. Muchas gracias, Leslie.
Sin duda es de verdad que estamos como muy pegaditas al tiempo. Tenemos la fortuna de que esta mesa es la última, por lo tanto nos podemos extender un poquito, pero no tanto. Entonces vamos a nuestra última ponencia de esta mesa. Mercedes Jiménez nos presenta Racialización, Racismo y Xenofobia, experiencias de los descendientes coreanos en la Ciudad de México. Ella es egresada de la ciudad de la licenciatura en Desarrollo y Gestión Intercultural por la UNAM. Durante 6 años ha participado en diversos proyectos de investigación y docencia en temas de racismo y xenofobia, fenómenos que ha estudiado dirigidos hacia las migraciones asiáticas en México. Actualmente realiza su tesis sobre experiencias de racismo y xenofobia de descendientes coreanos en la Ciudad de México. Mercedes, adelante. Perfecto. Bueno, pues muchísimas gracias por la presentación. Voy a irme un poco rápido al inicio, puesto que tenemos que entender algunas cosas antes de llegar a las experiencias. Y bueno, vamos a cambiar un poquito el mood de las ponencias que hemos estado escuchando para hablar de otro sistema de opresión como es el racismo. Y bueno, nada más puntualizar antes que este es un avance de mi tesis de licenciatura, como ya bien mencionó Diana, y esta tesis aún se encuentra en proceso. Bueno, México es un país pluricultural, en efecto, sin embargo, también es cierto que ha invisibilizado a ciertos grupos en el país, ¿no? Como son los pueblos originarios y los inmigrantes. Es por eso que de aquí surge el interés sobre este tema. Y bueno, si bien en México las migraciones jamás han representado el 1% de la población total, sí podemos hablar de una gran diversidad de migraciones en el país y entre estas está la coreana. Si bien la migración coreana inicia hace 116 años, esta no ha sido continua y tampoco ha sido tan significativa en términos, de forma cuantitativa, por lo que esta migración ha sido dividida en 4 flujos. También esto lo voy a hacer muy rápido, perdón, pero además de cuestiones de tiempo, ya toda la mañana hemos hablado un poco de este tema y el día de mañana también va a haber una mesa con más puntualidades, así que les invito a que también participen de ella. Y bueno, el primer flujo lo podemos situar en 1905, cuando el 15 de mayo arribaron 1,031 coreanos al puerto de Salina Cruz con rumbo a las haciendas en Yucatán para trabajar en el corte del Enequén. El segundo flujo, se da entre 1960 y 1980 y es aquí importante destacar que estas migraciones solamente van a provenir a partir de este flujo de la República de Corea, es decir, Corea del Sur, puesto que en 1948 se da la división de la península en lo que hoy conocemos como Corea del Norte y Corea del Sur. Y esta migración es muy minúscula y dispersa debido a que se da después del establecimiento de relaciones diplomáticas entre México y Corea del Sur. Posteriormente tenemos un tercer flujo entre 1980 y 2005, que se deriva del crecimiento económico acelerado de Corea del Sur, y de la presencia de diversas empresas en América Latina. Entre 1980 y principios de la década de los 90, la mayoría de las migraciones tienen un fin de establecer sus negocios y o la reunificación familiar. Posteriormente, a finales del siglo XX, debido a crisis económicas en Corea del Sur, Argentina y Brasil, como vemos en la tabla, la migración crece en un casi 900% a partir del 2001 en México. Sin embargo, cuando Corea del Sur y Argentina se recuperan económicamente, la migración en México disminuye solo un 25%. El cuarto flujo lo podemos situar a partir del 2005 hasta la fecha, y esto se caracteriza por la remigración entre países como México, Argentina, Estados Unidos y Paraguay. Esta remigración se debe a diversos factores y en estas migraciones, es muy importante las redes que se crean entre connacionales. En cifras más cercanas y más específicas, tenemos al Ministerio de Relaciones Exteriores de Corea del Sur, que nos indica en el estudio que realizó en el 2019 que de los 7.493.587 personas surcoreanas que habitan fuera de Corea del Sur, México ocupa el tercer lugar en América Latina con 11.897 coreanos en el país. Ahora bien, si esto lo comparamos con
los datos que arroja el INEGI, podemos ver que hay una diferencia numérica, que aunque tienen diversas metodologías, pues sí, la diferencia es notoria, puesto que el INEGI nos dice que hay 5.339 migrantes coreanos en el país. Y bueno, como podemos ver también en la tabla, se ve nuevamente en este censo reflejado que la migración en México no supera el 1%, se queda en el 0.96%. Regresando un poquito, esos son los 4 flujos, y regresando un poquito a cómo son los asentamientos en la Ciudad de México, podemos ver que debido a diversos factores, como entre ellos la anexión de la península coreana al imperio japonés, los migrantes del primer flujo no pueden regresar a la península y empiezan a dispersarse por distintos estados de la República. Y bueno, se estima que entre 1911 y 1930 se da el primer establecimiento en el entonces Distrito Federal, habiendo un segundo en 1930, y ambos asentamientos se caracterizan por una aculturación forzada y la necesidad de crear una identidad de carácter mixto coreano-mexicano. Este asentamiento, tanto de migrantes como descendientes, es de forma diferente a los del primer flujo como los del segundo, tercer y cuarto flujo, puesto que el primer flujo los migrantes llegan como mano de obra a explotar, a diferencia de los otros tres, donde la mayoría tienen un alto grado de escolaridad y de recursos económicos suficientes. Ahora bien, no se tiene una cifra cercana de cuántos descendientes hay en el país. En la mañana me parece que fue el embajador quien mencionaba que se estima que hay 30,000 descendientes, pero pues es la primera vez que escucho una cifra. Sin embargo, la Asociación de Descendientes Coreanos en la Ciudad de México se dio la tarea de realizar un censo, y hasta ahorita se estima que hay 450 descendientes coreanos en la ciudad. Sin embargo, repito, esta cifra no es oficial y me comentaban que el censo sigue en proceso. Entonces, esta cifra aún puede variar. Rápidamente pasamos a entender un poquito los conceptos que vamos a utilizar para analizar las experiencias de los descendientes. Y bueno, en términos generales, racismo lo podemos entender como una construcción histórica que se basa en la existencia de razas humanas. Es importante aquí también mencionar que la ciencia genómica ha demostrado que no se puede hablar biológica y científicamente de razas humanas. Sin embargo, el racismo no solamente organiza a la diversidad humana por medio de razas humanas, sino que también les confiere una serie de atributos que les considera innatos e irreversibles, y que además tienen un orden racial jerárquico, ¿no? El racismo es resultado de intensivos procesos de racialización, entendiendo la racialización como la forma o el proceso social en el cual se producen las características raciales hacia ciertos grupos. En este concepto no necesariamente, o más bien en este proceso no necesariamente se cree o no en la existencia de razas, pero sí se les dota a ciertos grupos humanos de características en términos raciales, y podemos hablar más que de razas, de grupos socialmente racializados. Este proceso posteriormente puede ahora sí acabar en creer que existen las razas, y a su vez estos procesos nos llevan a fenómenos racistas. Por otro lado tenemos a la xenofobia, que etimológicamente significa odio o miedo hacia el extranjero o al extraño. Es decir, este término no está tan ligado como los anteriores a lo racial, sino más bien al surgimiento de los estados-nación y de las identidades nacionales. Ok. Para las experiencias de racismo, racialización y xenofobia de los descendientes, es importante también tener en cuenta que desde la mañana, no sé si han estado todos, pero desde la mañana en diferentes mesas se ha hablado de que todos tenemos interiorizado la categoría de chino, en la que se le asigna a personas que a partir de que se les clasifica como tal
también se les dota de una serie de estereotipos, como los que vemos en las siguientes imágenes, que de hecho, si se dan cuenta, son publicaciones en México desde el siglo XX hasta hace poquitos años, donde perduran estos estereotipos. Y bueno, aquí un pequeño disclaimer. Con el afán de preservar el anonimato de las personas que entrevisté, los nombres que voy a dar son falsos, pero que los llamaré así continuamente para que lo tengamos en cuenta, pero no, estas personas no se llaman de esta forma. Y bueno, Hannah es una joven descendiente coreana cuyos padres llegaron en el tercer flujo migratorio, y respecto a esto que mencionábamos de la categoría de chino, ella me mencionaba que en muchos lugares a los que ella visita es vista y nombrada como china, y que inclusive en varias ocasiones le han gritado que se regrese a su país, es decir, que se regrese a China. Posteriormente, con el surgimiento de la pandemia por COVID-19, pues ella se percató de que este tipo de experiencias se incrementaron, y aquí la cito. Ella nos dice, ¿no? Desde antes sí me miraban mucho, pero antes era como de impresión, algo así como de, oh, mira, una asiática, y después del COVID siento que la gente me mira con desprecio, como si yo hubiese iniciado esto, y luego hay gente que me mira con aborrecimiento y se aleja como si yo fuera algo raro. Por otro lado, acá les contaré una experiencia en la que yo estuve presente hacia un amigo, a quien llamaremos Jun. Él también es un hombre joven, mayor que yo, descendiente también coreano en la ciudad. Y bueno, un grupo de amigos, íbamos diferentes personas, íbamos caminando por el metro Pino Suárez, y a lo lejos, a una distancia, pues sí, la verdad estábamos alejados, un hombre vestido de payaso. Nos dimos cuenta en el momento en que clavó la mirada en este amigo y empezó a gritarle, chino, ¿de dónde eres? Pero era, o sea, de verdad era una distancia larga, y seguía gritándole en constantes ocasiones, por lo cual nosotros decidimos intentar desviar, pero pues imagínense el metro Pino Suárez, muchísima gente, intentamos desviarnos y rodearlo. Sin embargo, este hombre lo que hizo fue acercarse más hacia nuestro grupo y seguía gritándole a él que de dónde era, y lo seguía nombrando como chino. Sin embargo, Jun, supongo que harto de esta situación, le repitió también en varias veces, soy de Corea, soy coreano. Y este hombre no se cansó, puesto que a pesar de que esta respuesta ya había sido dicha por Jun, él continuó gritándole cosas como, no, tú eres de China y vienes a robarnos a nuestras mujeres, ojo aquí. También le gritó cosas como, chino, si agarras una mexicana me dejas entonces a mí una chinita. Y bueno, en estos dos casos expuestos, digo, hay más, pero específicamente en estos casos, podemos ver cómo ambos, tanto Hannah como Jun, fueron racializados a partir de sus rasgos fenotípicos que les asignaron estas personas, o que les han asignado a estas personas, como una supuesta pertenencia a lo considerado como chino, que va acompañado, como decíamos, de viejos estereotipos que, aunque son confrontados y señalados en su falsedad, no son revertidos. El ejemplo lo tenemos en el caso de Jun, que aunque le repitió muchas veces que era de Corea, pues él sí siguió dirigiendo, el hombre se siguió dirigiendo a Jun como chino. Ahora bien, esta racialización fue acompañada de una conducta racista, la cual se justifica este tipo de actos violentos, como los que mencionamos, a partir de una supuesta jerarquía racial. Ambos también son considerados como una amenaza en términos raciales. Hablemos un poquito del caso de Hannah, en el momento en el que ella es considerada como un peligro por naturaleza ante el COVID-19 por su supuesta condición de china. Y en el caso de Jun es exactamente lo mismo, pero se le agrega un componente xenófobo, pues como extranjero se le atribuye que viene a robar o a mancillar mujeres mexicanas. Que también, en acorde a esta mesa, pues también podemos ver que es un acto bastante machista, y que inclusive hablan de un imposible intercambio de
de mujeres, ¿no? Ahora bien, esta racialización también se ve reflejada en una conducta xenófoba, pues se les piensa como extranjeros, no se les piensa como mexicanos. Y esto se debe, además de esta racialización, por la forma en la cual la identidad nacional mexicana está basada, donde se nos ha enseñado que el mexicano promedio es un mestizo con un mestizo que viene pues sí, del mestizaje entre españoles y grupos indígenas, por lo cual un mexicano con origen africano o asiático no es pensable, ¿no? Más bien se les ve como simplemente extranjeros. Ahora bien, en esta segunda parte, yo esperaba encontrar este tipo de cosas al inicio cuando inicié mi investigación, sin embargo, también me percaté de este otro fenómeno que está ocurriendo en la comunidad coreana. Voy a hablarla muy por encimita, puesto que no he ahondado en ella, pero la he encontrado en diversos testimonios. Y bueno, para entender mejor lo que voy a exponer adelante, es importante tener en cuenta que entre los mismos descendientes hay una división. A los hijos e hijas del primer flujo migratorio del que hablamos al inicio, se les llama Juzón, que literalmente significa descendiente, a diferencia de los hijos e hijas de los otros tres flujos migratorios, a los cuales se les llama Kyopo, que significa coreanos que habitan fuera de Corea. Por otro lado, también es importante la figura de los Iminja, que son los inmigrantes surcoreanos que llegan al país. Específicamente, Hannah, ella me lo mencionó, aunque otro testimonio a lo mejor no fue tan claro, pero me lo dejó entrever. Ambos mencionan que hay una diferenciación en el trato por parte de los Iminja hacia los descendientes Juzón y Kyopo. Hannah me decía, a los Kyopos nos ven como coreanos y a los descendientes, es decir, a los Juzón, como mexicanos. Cuando ella me hablaba y me decía esto, pues a mí me surgió la duda, ¿no? ¿Cómo es que los Iminja pueden distinguir entre quién es Juzón y quién es Kyopo? Y Hannah me contestaba que la mayoría de los descendientes Juzón ya no conservan el físico coreano como sí lo hacen los Kyopo. Ahora bien, también tenemos que se ha percibido que algunos descendientes Kyopo posicionan de forma inferior a ellos a los descendientes Juzón. Y también en el testimonio de Hannah, ella me decía, porque la mayoría Juzón no sabe hablar coreano, entonces algunos Kyopo piensan algo así como, ¿cómo es posible que tú seas coreano si ni hablas el idioma? Bueno, por cuestiones de tiempo no voy aquí tampoco a detallar tanto, pero también hay una etnografía que se realiza durante el evento del Día del Deporte, el cual se celebra cada 1 de mayo en la Ciudad de México y reúne a una gran cantidad de inmigrantes y de descendientes coreanos en la ciudad, donde los equipos se realizan previamente y bueno, en estos equipos no coinciden los Iminja con los descendientes. Y uno pensaría, bueno, es que los equipos se hacen antes, ¿no? Pero a la hora de tomar la foto tampoco se ve esta unidad, por lo cual podemos hablar de una casi nula convivencia entre los Iminja y los descendientes. La comunidad coreana en la Ciudad de México no es homogénea, y esto no quiere decir que sea algo negativo, es hasta algo normal, ¿no? Sin embargo, lo que sí habría que apuntar es esta serie de jerarquías implícitas y en ocasiones explícitas que se observan en estos diferentes testimonios, donde aparentemente debajo de los Iminja están los descendientes Kyopo y todavía más abajo estarían los descendientes Juzón. Los descendientes Juzón viven procesos de racialización, exclusión e inferiorización dentro de la misma comunidad coreana debido a que no cumplen con los elementos fenotípicos del idioma y del origen como para ser considerados iguales dentro de la comunidad. Sin embargo, tampoco es que esto sea tan continuo como sí en la primera parte cuando hablábamos de la categoría de chino. Y de hecho,
tanto los descendientes, Kyopo como los Suzón trabajan en conjunto desde la Asociación de Descendientes Coreanos en la Ciudad de México para erradicar esta distinción y que todos puedan ser considerados como descendientes en igualdad de condiciones. Asimismo, se tenían planeadas algunas cosas para el evento del 1 de mayo del 2020, pero que por la pandemia, pues esto no se pudo llevar a cabo. Y bueno, como se darán cuenta, traté de ser más corta, pero igual me tardé muchísimo, perdón. Y aún así a esta investigación todavía le faltan muchísimas cosas en las cuales ahondar, y los resultados que hasta ahorita tengo, lo que me han arrojado, han sido más pistas a seguir, y que bueno, espero seguir por esa línea y en un futuro tal vez volver a compartirles mis resultados. Y pues muchas gracias. Muchas gracias, Mercedes. Te hice correr un poco, pero ya estábamos listas. Desgraciadamente, nuestra comentarista no pudo llegar a esta mesa. La doctora María del Pilar Álvarez nos ha mandado sus comentarios vía audio que vamos a reproducir con un video. Antes de esto, les invitamos a todos y a todas quienes están presentes, a todos quienes están presentes y quienes nos siguen desde Facebook, a dejar sus comentarios, sus dudas y todas sus inquietudes, porque las haremos llegar en un momento a nuestros ponentes. Sin más, nos ponemos a compartir nuestra pantalla con los videos de comentario de la doctora Pilar. Bueno, primero, por favor, me dicen si ya lo ven y si tienen, si tienen acceso al audio, porque a veces es un poco complicado. Aún no se ve nada en pantalla. Ahora sí. Sí, bien. Bien, me dicen del audio, ¿sí? Bueno, primero los felicito a todos por los trabajos. ¿Ya lo escuchan? Sí. Sí. En lo personal, una gran satisfacción, este enorme avance que ha habido en la cantidad de jóvenes estudiantes que están interesados en Corea y en las riquezas temáticas que abarcan sobre Corea. Creo que para los que éramos de otra generación, por ahí los temas, siempre que se estudiaba Corea era sobre temas o ejes bastante similares. Y bueno, hay enorme diversidad en la nueva generación que realmente va a enriquecer muchísimo el campo de los estudios coreanos, tanto en México como en América Latina en general. Respecto a la primera ponencia que leí, la de Mercedes Jiménez Martínez, bueno, me parece sumamente interesante que haya recuperado el tema de los migrantes coreanos y sus descendientes en México para realizar un trabajo más actualizado sobre la temática, ¿no? Tenemos los grandes aportes que han hecho otros reconocidos académicos de México, que ella muy bien menciona, sobre todo, ¿no? Alfredo Romero Castilla, que tiene una gran trayectoria en el trabajo de esta temática, y es muy interesante que pueda ella actualizar. Me pareció muy, muy sólida toda la introducción breve sobre la historia de los migrantes coreanos en México, y simplemente me generaba alguna curiosidad cuando llega al eje de la investigación, que sería el tema de la discriminación, la otredad, el racismo. Creo que quizás un comentario, y entiendo que ella está trabajando en este tema, ese es parte de su trabajo de tesis, así que quizás lo pueda profundizar en el panel, es cómo se marca esa discriminación en particular que están mencionando a estos grupos, a esta comunidad, en el marco, de otras comunidades, ¿no? Como, digo, en comparación, ¿no? Porque es cierto que dice que en América Latina quizás muchos de los países, como bien lo dice el autor, hay una idea de país abierto y abierto a la diversidad cultural, porque son países formados por una gran cantidad de migrantes, además de las poblaciones, obviamente, nativas de nuestra región, y en esa idea de uno estar abierto quizás a la migración, surge esta idea o estereotipo de que ser un país receptivo no implica discriminación, lo cual obviamente no es cierto, y ella bien lo
lo marca a lo largo del texto. Pero bueno, cómo se enmarcan ese racismo en particular y esas discriminaciones en particulares que vive este grupo en función de, ya sea o de las comunidades asiáticas que hay en el país, en un sentido más amplio, o de otras comunidades migrantes, y cómo observa los cambios generacionales en esa perspectiva de la inmigración. Y lo de los cambios generacionales, si bien no es mi tema de investigación la migración, recuerdo por varias entrevistas que estuvimos haciendo hace un tiempo a personas de la comunidad coreana en Argentina, que hay las experiencias en torno a cómo se sienten discriminados, de qué manera, o hasta cómo perciben el racismo, era muy distinto. No se escucha el audio. Es que creo que ese era solo comentario para mí, ¿verdad? Sí, vamos a ir comentario por comentario. Por favor, díganme si se deja de escuchar para que lo regrese. Ya nacidas en Buenos Aires y que empiezan a tener otro tipo de problemas de identidad. Entonces también marcar estas diferencias, primero como enmarcarlo, quizás ponerlo en un marco más amplio de lo que es la discriminación a comunidades migrantes en México, y también estas diferencias generacionales, ¿no? Que parecen ser no solo muy importantes, sino que también traen nuevas problemáticas al tema de la multiculturalidad. Bueno, primero los felicito a todos. Bueno, muchas gracias por ese pequeño aviso. Voy a paso al siguiente video, que me parece que es el comentario a la ponencia de Jacqueline. Respecto al trabajo de Jacqueline Rolón, que bueno, me pareció muy interesante, y no quiero hacer una lectura desde la crítica literaria, porque bueno, no soy experta en poesía ni en literatura, así que no quiero ser injusta con su trabajo, que es muy interesante. Quizás algo que me hubiera gustado leer y que quizás ella conozca bien, es que se podría contextualizar un poco más el tema de las imágenes naturales en la poesía de la región en general, para después adentrarnos en los casos de estudio que ella toma de estas tres poetas. Y bueno, creo que podría ser enriquecedor, ¿no? Para uno entender mejor cómo juega en la poesía estas ideas de la naturaleza. Y también como una curiosidad, le iba a preguntar por qué había dejado los poemas traducidos, por qué no los había dejado también en idioma original. Eso sería súper interesante, porque entiendo que es una traducción de ella. Entonces, bueno, si es realmente una traducción personal original, sería bueno también tener el original para ella poder dar cuenta, ¿no? de cómo hizo esa traducción bueno, y de las palabras que ella eligió. Quizás hay traducciones en inglés y ella hizo modificaciones. Eso me parecería que podría enriquecer muchísimo el trabajo. Y bueno, no, y como una curiosidad más amplia, y ahí desconozco y ella dirá, es si había autores de la región que han tratado estos temas como para poner como discusiones, ponerla en discusiones teóricas regionales, ¿no? Si hay, es decir, si hay académicos especializados en poesía de la región o en poesía coreana, en Corea o en alguno de los países del este de Asia, quizás tuviera algunas ideas conceptuales interesantes de las cuales también repensar estos poemas. Es una pregunta abierta, como les decía, no es mi tema de especialización, pero bueno, me generó también esa curiosidad si ya había podido encontrar autores regionales que trabajaban estos temas y que propusieran algunas categorías que quizás no están tan presentes en esta parte del mundo. Respecto al trabajo de Jacqueline Rolón, que bueno, me pareció... Bien, sigo con el trabajo de Judith, me parece.
Respecto a Javieres y Judith Mellado Sannuesa, bueno, sobre la participación de mujeres en movimientos sociales en Corea del Sur, en principio el trabajo es interesante, pero bueno, tiene esta ambición de hacer un recorrido histórico muy amplio, es decir, recorrer un periodo muy largo, muy pocas páginas, que eso es, bueno, por la extensión, entiendo, del artículo que tienen que enviar, y me parece que eso lleva a perder como un poco de profundidad y a omitir varios debates que se han dado en la academia sobre el tema, sobre los movimientos de mujeres en Corea del Sur. Y ahí mi sugerencia sería quizás poder trabajar quizás algún momento en particular o alguna etapa en particular o algunos movimientos específicos, ya sea movimientos durante la época colonial o posteriores, bueno, eso sería una selección de ellas para poder adquirir profundidad, porque creo que falta como un poco de la historia de movimientos coreanos, desde autores coreanos que hay bastantes conocidos, si bien quienes escribieron el texto, bueno, tienen bastantes referencias, me parece que faltan muchas referencias de autores muy conocidos en la temática, bueno, de las cuales podrían leer los textos en inglés, en caso obviamente no leer coreano, y creo que eso sería necesario, y también lo de acotar, porque al ser quizás un trabajo abarcando un periodo tan largo, y uno va perdiendo profundidad, pues bueno, por la necesidad de en pocas páginas poder escribir sobre tantos años de historias, también se pierde un poco las transformaciones que han dado ese movimiento y la diversidad de esos movimientos, ¿no? Por momentos faltan algunos actores importantes, roles, algunas mujeres, organizaciones cruzadas que ha habido. Y, bueno, mi sugerencia sería que está muy bien y que quizás para empezar a trabajar de manera quizás más académica, seleccionar alguna etapa en particular y ahí sí darle profundidad y no omitir la gran cantidad de autores coreanos expertos en movimientos sociales, expertos en feminismos que han escrito sobre el tema y que por ahí no están mencionados. De todas maneras, me parece muy bueno el esfuerzo de poder sintetizar tantos años de historia en tan pocas páginas, que es un esfuerzo grande, y bueno, y en poder tratar de dar cuenta a lo largo del escrito de las transformaciones que se han dado. Y finalmente tenemos los comentarios para Leslie. Voy a hacerlo como en 3 partes, porque de esa manera no me quedó la duda. Okay. Y finalmente con el trabajo de Leslie, Matías Bautista, bueno, puede ser un poco injusto que yo haga la lectura porque justo es mi tema de investigación, trabajé muchos años sobre las mujeres de confort, tengo un montón de publicaciones académicas sobre el tema y de hecho el año pasado sacamos un libro con el Centro de las Mujeres de Confort de China, así que es un tema que conozco muy bien. Y bueno, entonces quizás podría tener comentarios críticos mucho más profundos que sobre las otras ponencias, y no quisiera para nada que eso desmotive a Leslie a seguir trabajando sobre este tema, que es un tema muy, muy interesante. Creo que habría que tener quizás en esta primera aproximación que hace ella algunos cuidados, como el trabajo dice que va a ser una revisión historiográfica sobre la representación del concepto de la mujer de confort en la historiografía, tomando como fuente los testimonios de las mujeres, pero me parece que básicamente después el texto termina reseñando a algunos autores que ella seleccionó que han investigado el tema. Entonces ahí me parece que no está bien articulado, en realidad no está haciendo una revisión historiográfica porque tendría que ir a ver ella las fuentes primarias, sino que está revisando, bueno, haciendo una especie de estado del arte de algunos autores sobre el tema de las mujeres de confort. El tema de las mujeres de confort tiene muchísima bibliografía, muchísima. Entonces, bueno, obviamente hay debates que no están presentes en el trabajo, porque quizás, bueno, le ha sido difícil poder abarcar todos los debates que hay sobre el tema, y sería como más cuidadosa en ese sentido con lo que ella quiere abarcar sobre este tema, que es sobre cómo se va resignificando esta idea de las mujeres de confort. Me parece que está
demasiado alineado al trabajo de Sara So. Y bueno, hay un montón de otros trabajos y bibliografías sobre el tema que podría tomar en cuenta y también tener otra mirada. Bien, voy con la continuación. Me parece que es una opción para ella despegarse de este trabajo de Sara So, porque si no Creo que se cortó un poco. Me parece que es una opción para ella despegarse de este trabajo de Sara So, porque si no prácticamente está reproduciendo con otras palabras el trabajo de Sara So, ¿no? Y me parece que podría ser, bueno, si no está la posibilidad de ir a Corea, leer los libros que han compilado con los testimonios. No es lo mismo los testimonios en Corea que en otros países de la región, y dentro de Corea hay bastantes diferencias en los testimonios en primera persona, y esa ha sido mi experiencia entrevistando varias víctimas en el país. Entonces sería bueno por lo menos por ahí analizar a partir de estos testimonios, que no son entrevistas que ella pueda hacer, pero que le permitirían quizás tener una relectura del tema. Obviamente los testimonios hay que escucharlos en coreano para entender cómo es. Bien, hasta aquí dejaríamos, tenemos los comentarios de la doctora Pilar. No sé si quieren hacer una devolución, aunque ya sería como más bien a nuestro público asistente, porque bueno, no contamos con la presencia de la doctora. Bien, en caso de que nuestros ponentes no quieran hacer esta devolución, les vamos a dar paso a las preguntas y comentarios que se hicieron en Facebook y en Zoom. También les invitamos a seguir comentando, todavía tenemos un poquito de tiempo. En el caso de Zoom tenemos la pregunta de Erika, que va dirigida a Judith y a Isabel. Ellas mencionaron a las mujeres de consuelo para militares estadounidenses por parte del gobierno coreano. Solo sabía de las mujeres de consuelo para japoneses. ¿Dónde podría consultar al respecto? Voy a activar el video. Como bien nombró Leslie hizo el trabajo y explicó a las mujeres de confort a propósito de la invasión japonesa, y eso es propiamente parte de la Segunda Guerra Mundial, que es lo más estudiado. Pero luego lo que nosotros hicimos mención es a la Guerra de Corea, cuando se dividen ambas Coreas, y la información nosotros, porque ahí nos piden bibliografía, la obtuvimos del informe del Ministerio de Defensa surcoreano sobre la historia de las mujeres durante la Guerra de Corea. Ese es un informe del 2000. Yo no lo conseguí virtualmente. Yo estuve en Corea y pude acceder a ese material bibliográfico en una biblioteca de Corea. No sé si estará disponibilizado. Yo ahora traté de buscarlo porque yo tengo las copias impresas, y lo más cercano es un texto de... me dan un momento que acá se está cargando. Acá está, que se llama de Kyun Ae Park, que se lo puedo copiar a la persona en el chat, que se llama Women and Development, the Cast of South Korea, porque el otro material es un material que nosotros encontramos físico, por lo menos yo lo encontré físico, que se llama como la historia del desarrollo en 50 años de mujeres en la Armada en la Guerra de Corea. Eso. Muchas gracias, Isabel. Nuestra siguiente pregunta está dirigida a Mercedes. Samuel Espinosa nos dice: gratitud a la ponente. Deja muy clara la situación en cuanto a la percepción en Yucatán. Ocurre algo parecido. A todos los descendientes con rasgos fenotípicos igual son llamados como chinos, pero sin duda alguna trabajos como estos marcan el camino hacia donde hay que redirigir esfuerzos respecto a la identidad. Sergio pregunta: ¿qué papel juega el espacio en esta configuración o ejercicio de racismos? Poniendo en el ejemplo en que situabas en el metro y el otro espacio, compartido pero segregado, del Día del Deporte Coreano. Bueno, pues acá, retomo, para contestar esta pregunta, también retomo algo que comentaba, se me olvidó el nombre, perdón, bueno, la comentarista, que me hacía hincapié en estas diferencias intergeneracionales. Y bueno,
La verdad es que sí reduje mucho la información que tenía para poder exponerla. Entonces, sí hay una diferencia tanto en el espacio como hablé muy por encima de las diferentes descendientes, pero, por ejemplo, por parte de los testimonios de los descendientes, principalmente Kiopo, hablaré en términos en los que ellos me dieron su testimonio, es decir, los descendientes Kiopo, las experiencias de racismo que sufren son principalmente en México. Ya sea esto que les comentaba de que les gritan que se regresen a China, o ataques violentos como el que describí en el metro, por ejemplo, a diferencia de los descendientes Huzón, que no lo presenté como tal, solo lo fui metiendo en algunas cosas, pero que no lo mencioné, donde él me decía que estas experiencias de racismo principalmente las ha vivido, pero en Corea, no tanto aquí en México. En México es visto como un mexicano más, tal vez, pero que en Corea, por ejemplo, es ahí donde a él lo violentan de forma racial, puesto que no es visto como un descendiente coreano, y bueno, ahí empieza este ejercicio de inferiorizarlo, y eso por parte un poco tanto del espacio como de generación, pero que también, como en los dos casos que presenté, se ve reflejado, puesto que también sí, me preguntaba yo si mencionaba a este hombre, por ejemplo, en el metro Pino Suárez, donde había muchísima gente disfrazado de payaso, probablemente, pero eso no lo sabemos porque no tengo el testimonio de esta persona. Para él estar disfrazado de payaso y en el lugar en el que nos encontrábamos, tal vez se lo tomó como si fuese simplemente una broma, o no sé exactamente qué le dio, digo, aparte de esta racialización y de una supuesta superioridad que le dio gritarnos ese tipo de cosas. Y digo gritarnos porque yo no sé qué habrá sentido tampoco Jun. En mi caso, hasta a mí misma, aunque no estaba siendo directamente yo la atacada, debo confesar que me paralicé y sentí mucho miedo. Jamás había vivido un ataque como ese. Entonces, pues sí, tiene mucho que ver tanto el espacio, no solamente en términos del metro, que podemos hablar y profundizar más en eso y cómo iba este hombre, sino también hasta en estos espacios que les comentaba, ¿no? Tanto los descendientes Joseon en Corea como los descendientes Kyopo viven algo similar, pero de distinto, o más bien los fenómenos son muy similares, pero las personas que los violentan son diferentes en un caso y en el otro, en un espacio y en el otro. No sé si me logré explicar y si contesté la pregunta. Creo que ya no tenemos por aquí a Serge para contestarnos, pero te agradecemos mucho también tu respuesta, Mercedes. Finalmente, Erika nos pregunta, Leslie, ¿dónde podemos consultar los testimonios que faltaron por mencionar? Bueno, yo sobre todo consulté fuentes secundarias y bueno, contestando un poco a la doctora María del Pilar, Sara So es mi tesis, entonces por eso la tengo mejor estudiada y por eso es la que más resalta en mi trabajo. Entonces ella compiló bastantes testimonios, pero también les puedo recomendar las obras de Yuki Tanaka, de Yoshimi Yoshiaki, donde presenta extractos. También hay bastantes blogs de memoriales hacia estas mujeres de confort, donde aparte de testimonios hay ensayos y cartas hacia ellas de activistas coreanas. Por ejemplo, el que les presenté, que fue un extracto. De todos modos, no sé si pueda dejar mi correo y si quieren como alguna bibliografía en específico, se las puedo compartir. Claro que sí, por favor, ponlo en el chat. Igual los invitamos a todos quienes todavía tengan alguna duda o quieran acercarse a alguno de nuestros ponentes, a escribirnos para poder contactarlas, ¿verdad? Bueno, creo que esto sería todo por el día de hoy.
Les agradecemos mucho el estar aquí y los invitamos a nuestra mesa del día de mañana a las 9 de la mañana, donde estaremos haciendo un homenaje a los 50 años de docencia e investigación del gran iniciador de los estudios coreanos en América Latina, Alfredo Romero. Y bueno, a seguir todas las mesas de mañana hasta nuestra clausura. Les agradecemos a nuestras ponentes y a la doctora María del Vilar, que aunque no pudo estar, nos envió sus comentarios. Y bueno, esperamos que hayan disfrutado tanto como nosotros de este día un poco agitado, pero muy, muy gozoso. Vale, pues nos vemos entonces mañana. Ah, la foto es cierto, nos falta la foto del recuerdo. No sé si quieran abrir todos sus pantallas, sus cámaras para saludarnos y para despedirnos también con una sonrisa y una captura de pantalla.